Bueno, ahora sí estamos con Jorge Colina de IDESA. Jorge, un gusto, bienvenido. Ustedes, muchas gracias. Bueno, a lo largo de todo el programa estuvimos hablando de la inflación, del dólar, y la conclusión es uno de los grandes perdedores de todo este proceso durante el 2014 podría ser claramente el salario. En IDESA ustedes hicieron un informe muy interesante respecto a cómo viene evolucionando el salario tanto en pesos como en dólares y llegaron a esta misma conclusión, ¿no? De que justamente los salarios van a ser los grandes perdedores del 2014, ¿es así? Y depende de cómo se desarrollan las paritarias. Es decir, la dinámica de los salarios en Argentina de los últimos años fue, para ser más concretos, cuando comienza la década que pasó, la del año 2002-2003, o sea, durante la convertibilidad del salario en dólares estaba aproximadamente en $900. Vamos a repasar esto con un gráfico, bueno, ¿te parece? Que es lo que ustedes justamente han presentado, así lo vemos de manera gráfica, más clara, ¿no? Ahí está. Negociación salarial de la mía, evolución de los salarios en dólares. Esta es una curva que muestra cómo fueron evolucionando los salarios en dólares desde el año 2000 hasta hoy. Claro. Fíjate que en el año 2000-2001 el salario promedio en dólares, el salario formal del sector privado, eran $950 aproximadamente. Vamos a marcarlo, ahí está, $950. Así. El salario promedio de la convertibilidad, de fines de la convertibilidad. Y sector privado, formal. Obviamente en el 2002 el dólar pasa de 1 a 3, eso se va a un tercio, que es $300. Es esto, ¿no? Los $300 aproximadamente de salario real o de salario en dólares medido justamente en moneda dura del 2002, después de la devaluación. Esa es la ecuación de costos laborales hizo de que aumentara la rentabilidad de los exportadores y de las empresas en general, y entonces vimos este periodo de crecimiento de la economía al 8% por año, las famosas tasas chinas, hasta el año 2008-2009. 2009 es cuando viene el primer esto, ¿no? De 299 hasta ahí. Hasta acá. Prácticamente se triplica el salario medido en dólares del 2002 al 2009. Partiendo de una situación de mucha licuación. Pero fíjate que ya en el 2009 el nivel es muy similar al que había en la época de la convertibilidad. Claro. Y ahí es cuando la economía deja de crecer a tasas chinas y pasa a crecer a tasas más moderadas, del 3, 4, 5%, empujado fundamentalmente por los buenos precios internacionales. Argentina sigue gozando de términos de intercambio muy favorables, pero el salario en términos de dólares siguió creciendo. Este no es el salario básico, ¿no? Estamos hablando del salario promedio formal de la economía. Promedio, incluso en el sector privado. Medido, observado. Este es un dato que aparece en las declaraciones juradas que hacen los empleadores en la FIP, o sea, el dato más duro que es la economía. Ahora, Jorge, fíjate que en el 2011, ¿no? Estamos hablando de un salario de $1.667 promedio. En el 12, sí. En el 2012, exacto, 2012, que prácticamente es un 60% más alto que el salario medido en dólares de la convertibilidad. Así es. Acá hay que decir que esto no está corregido por la inflación en dólares que hay en el mundo, que hubo alguna, habría que corregirlo para no complejizarlo, lo dejamos así. Y también hay que decir que los términos del intercambio argentinos son un 60% superior en el 2012 respecto a la década. O sea que había un margen para mejorar los salarios en términos de dólares. Hay una sustentabilidad detrás de este aumento de salario real en dólares. Pero lo cierto es que la Argentina ya entra en problemas en el 2013 cuando observamos que el dólar empieza a crecer más que el salario. Claro. Y entonces el salario real se estanca. 2013 fue el primer año donde hubo una caída del salario medido en dólares. Debido a que hubo una gran devaluación en ese año, en el 2013. Hubo prácticamente una devaluación de 30% en todo el año. Ahora, ¿cuál es la novedad ahora? Estamos hablando siempre de dólar oficial, ¿no? Dólar Pasando al dólar oficial. Ahora, ¿cuál es la novedad ahora? En enero, el tipo de cambio oficial se devaluó un 23, un 24%, más un 6 que era de diciembre, o sea, tenemos que en los últimos 2 meses la devaluación fue del 30%. Que representa una caída en dólares sustancial. Sustancial. Todavía el salario ese no aumentó, porque va a empezar a aumentar a partir de marzo cuando comiencen las paritarias. De ahí es que viene el gran interrogante, de qué va a pasar en las paritarias. Es decir, nosotros, para que se reedite este modelo de crecimiento basado en dólar alto, con mayores exportaciones, se necesita en cierta forma cierta reducción del salario real medido en dólares. Entonces es como decir, en las próximas paritarias se podría estar apuntando a que los salarios crezcan menos de lo que creció el dólar y de lo que creció la inflación. Ahora, volver a niveles de la convertibilidad de $1.000 me parece que significaría un golpe muy duro sobre la economía. Uno, digamos, ¿en qué nivel estimás que puede volver a ubicarse el salario real y que sea sustentable para el crecimiento económico y para digamos, la viabilidad de las empresas, sobre todo las exportadoras? El primer dato interesante es lo que decíamos recién, que los términos del intercambio actual son un 60% superior a la década del 90. Entonces, eso mismo ya dice que no hace falta semejante licuación de salarios. No hace falta volver a ese nivel. Claro.
Pero sí va a hacer falta de que el crecimiento de los salarios sea por lo menos por debajo del 30, porque 30 fue el crecimiento del dólar y más o menos va a ser la inflación también. De hecho, la inflación hoy está siendo el 30. Entonces, si nosotros queremos, digamos, que generar excedentes a las empresas basados en menores salarios, costos laborales, el salario en las paritarias tiene que crecer por debajo del 30. Bueno, junto a este gráfico estaba también la evolución del salario, que no lo pusimos acá porque iba a ser muy complejo. La evolución del salario, pero ya no en dólares, sino en precios constantes en pesos. ¿Y cuál es la conclusión a la que llegan cuando uno mira en pesos qué ha pasado con el salario en términos reales, ¿no? O sea, pesos constantes? Es similar a esto. Es decir, crece mucho desde el 2002 porque se licuó, no se licuó tanto en dólares porque, bueno, no hubo, digamos, la inflación fue menor que el crecimiento del dólar allá en el año 2002-2003. Crece en esa misma figura y en el año 2013 cae el salario real en pesos. ¿Por qué cae? Porque la inflación ha sido superior al crecimiento de los salarios. La inflación, según el Congreso, fue del 28,6% a diciembre del 2013. Y lo que venían creciendo los salarios en el 2013 aproximadamente 26-27%. Por eso es una pequeña caída del salario real, que en definitiva dice es un estancamiento del crecimiento del salario real, y para que eso vuelva a crecer hay que redinamizar la economía. Pero según el modelo, digamos, de tipo de cambio alto, redinamizar la economía significa que el salario real tiene que retrasarse. O sea, esto sería una consecuencia prácticamente buscada por parte del gobierno, es decir, que el salario crezca menos que la inflación y menos que el dólar. Esto va a ser muy difícil que no suceda en el 2014. Bueno, hay un camino alternativo de decir, bueno, no hagamos caer el salario real y hagamos crecer de nuevo la economía, que sería buscando reformas para mejorar la productividad, mejorar la competitividad de las empresas, mejorar el financiamiento. Pero bueno, ese es un modelo que parece que no cabe, ni siquiera, digamos, en el oficialismo, ni siquiera en la cabeza de la oposición o de muchos sindicatos. El modelo que se tiene en mente es el modelo 2003-2008, que se crecía mucho, pero porque el salario real estaba licuado. Si queremos reeditar ese modelo, bueno, tenemos que lograr de que el salario en las paritarias crezca por debajo de lo que creció el dólar y los precios. Y ojo, ¿en cuánto pueden terminar las paritarias este año? Digamos, este dato no lo tiene nadie, pero están las posiciones, ¿no? El gobierno, que no quiere más del 25, habían arrancado con el 18, después dijeron no el 20, ahora dicen hasta el 25. La CGT oficial da a trascender que el 30 sería razonable. Y los sindicatos más duros, los que se enfrentan al gobierno, dicen no menos del 35, porque esto es lo que se proyecta de inflación para este año. Sí, hay un punto de partida de ventaja, y es que el dólar creció un 30% a comienzo de año, en enero, digamos. Entonces, el dólar crece un 30% y los salarios en las paritarias nunca crecen 30% de un solo saque. Generalmente lo hacen en 2 o 3 pagos a lo largo del año. Entonces, me parece que en la paritaria, si uno apunta a que los aumentos se llega a un 30% para todo el 2014, pero en etapas, le puede dar cierto oxígeno a las empresas en términos de que el crecimiento del costo laboral no se va a comer de un solo saque. Claro, esto es lo que decía hoy Néstor Grindetti, el ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo, bueno, podemos dar un 25% de aumento, el tema no es el 25%, sino en qué plazo vamos a dar este 25%, porque cuando uno toma el aumento promedio, puede ser hasta el 30% también, claro. Pero si el aumento lo doy en octubre, doy una parte ahora y después voy a octubre, el impacto sobre las cuentas tanto de la empresa como de las finanzas provinciales o del Estado se diluye bastante. Claro, y además consideremos que de febrero a agosto, julio o octubre va a haber también otras devaluaciones, es decir, que el dólar puede mantenerse por delante del salario. Y aquí es que se dice, la verdad que si esto funciona bien, lo que vamos a ver en el 2014 va a ser que el salario real medido en dólares y también en pesos, en el mejor de los casos se estanca, si es que no cae un poco. Sí, uno se pregunta, bueno, si va a haber una caída real del salario, si esto obviamente es malo, para el trabajador es malo. Hay que ver si ayuda a mejorar las cuentas públicas, hay que ver, porque hay mucho peso también del empleado público, hay que ver si esto ayuda para morigerar la inflación, pero claramente puede tener un efecto negativo en términos de demanda, ¿no? Porque si gano menos, evidentemente tengo menos capacidad de consumo, y aparte este año va a ser mucho más difícil financiarse con un préstamo, porque las tasas han volado. Yo no sé si va a haber tanta facilidad de acceder a una tarjeta con 12, 24 cuotas o hasta 50 cuotas como era en su momento, o a préstamos personales accesibles. Hoy la tasa de préstamos personales o de financiación con tarjeta está por encima del 70% anual. Y en 6 cuotas. Se terminaron las 12 ya no hay cuotas, más 12 cuotas. Ahora son 6. Sí, ciertamente, digamos, el deterioro del salario real significa que va a haber menos crecimiento del consumo, posiblemente ningún crecimiento del consumo, y el 60% de la economía lo determina el consumo interno. Lo que sí, este tipo de modelo lo que apuesta es a crecer vía mayores exportaciones
e inversiones, y bueno, pero para las inversiones se necesita financiamiento. Definitivamente el año 2014 va a ser un año de estancamiento porque es un ajuste. El hecho de hacer caer el salario real significa un ajuste, eso disminuye el consumo. Pero 2014 va a ser un año de, digamos que no se va a crecer. No se va a crecer. Pero no estás viendo una recesión. Sí, estancamiento, pero no una gran recesión. Sí, no una caída del nivel de actividad. Creo que si hubiera una caída sería menor, digamos. No estamos en una caída como la que fue en el 2002. ¿Por qué? Porque las condiciones son otras, los precios internacionales son otros, el sector productivo es otro también. Pero sí, vamos a dejar de ver crecimiento de la economía, del salario real, como hemos visto hasta el año 2011-2012, y vamos a estar mucho más pendiente de la pelea dólar, precios, salarios. Jorge Colina, muchísimas gracias. Muy amable por venir.